Psicología cognitiva. ¿Qué es, en qué consiste y quiénes la formularon? La psicología cognitiva supone actualmente una de las corrientes terapéuticas más influyentes y efectivas en lo que a la recuperación de trastornos mentales se refiere. Aunque el término cognitivo es poco usual en el lenguaje coloquial, en el mundo de las ciencias del comportamiento es usado con gran frecuencia. Para el lector que no está familiarizado especialmente con la psicología, diremos que cognitivo es sinónimo de conocimiento o de pensamiento. La psicología cognitiva, por lo tanto, se dedica al estudio del comportamiento humano que se centra en los aspectos no observables, mentales, que median entre el estímulo y la respuesta abierta. Dicho en un lenguaje más comprensible, la psicología cognitiva se encarga de conocer qué ideas afloran en la mente del paciente y cómo éstas influyen en su respuesta emocional y conductual, en cómo se siente y qué hace al respecto. Hoy en día, usamos con frecuencia la terapia cognitiva para resolver multitud de problemas psicológicos. Es así porque hemos podido observar cómo estas cogniciones o pensamientos de los que hablamos influyen, e incluso, en muchos casos, determinan el comportamiento del paciente. Por lo tanto, el tratamiento desde esta perspectiva se centra en identificar aquellos pensamientos, creencias y esquemas mentales que no se corresponden con la realidad circundante. Puede ser también enfoques desadaptivos, exagerados o dañinos para la propia persona. El profesional intentará, por tanto, cuestionar esas realidades internas mediante un debate consistente en hacer preguntas que pongan en duda esas cogniciones. Una vez que la persona o el paciente es capaz de identificar y cuestionar sus propias creencias, estará preparado para reformularlas y emitir cogniciones nuevas, más ajustadas a la realidad objetiva. Veamos, por tanto, más datos y aspectos para comprender en profundidad esta vertiente psicológica. La revolución cognitiva. En los años 50, el paradigma imperante era la psicología conductista o del aprendizaje. Así, aunque había logrado explicar multitud de fenómenos psicológicos, aún eran bastante reduccionista. Solo podía dar explicación a lo observable, todo aquello que pudiera mediar entre estímulos y respuestas, la llamada caja negra conductista, o se consideraba un epifenómeno o algo irrelevante para el comportamiento observable. Al llegar el psicólogo conductista a un callejón sin salida, se empezó a dar importancia a los fenómenos que ocurrían en nuestra mente. Se puso el foco de interés en todo aquello que podría pasar por nuestra mente mientras recibíamos un estímulo y dábamos una respuesta. Es entonces cuando los investigadores empezaron a estudiar los procesos de razonamiento, lenguaje, memoria, imaginación. Lo mismo ocurrió en el psicoanálisis de Sigmund Freud, corriente que también imperaba en la época y que no era capaz de dar respuesta a multitud de desórdenes mentales pese a la revolución que había supuesto. A grandes rasgos, existen algunas líneas de investigación que dieron origen al surgimiento de la psicología cognitiva, como son los avances en la informática y la computación, Turing, von Neumann, que permitieron la creación de máquinas programables. Estas eran capaces de tomar decisiones haciendo un símil con cómo la mente humana procesa la información. Los avances en cibernética, de la mano de Wiener, las teorías de la información, con Shannon, quien concebía la información como una elección y reducción de alternativas. ¿Qué autores formularon la psicología cognitiva? Como hemos explicado anteriormente, la psicología cognitiva surge a partir de las limitaciones del conductismo. Este enfoque era incapaz de explicar, por ejemplo, por qué hay personas que responden de manera diferente a otra habiendo recibido el mismo condicionamiento. Los representantes más conocidos que ayudaron a que la psicología cognitiva se asentase dentro del mundo de las ciencias del comportamiento fueron los siguientes. Frederick Charles Bartlett fue el primer profesor de psicología experimental de la Universidad de Cambridge. Su postulado principal fue la teoría de los esquemas de la mente, por el que sostenía que el pensamiento, como el recuerdo, son procesos que se pueden reconstruir. Mediante fábulas que leía a las personas que participaban en sus estudios, comprobó que éstas no eran capaces de recordarlas de manera literal, aunque se las leyera de forma repetida.
Sin embargo, lo que encontró es que estas personas eran más propensas a recordar aquello que encajaba con sus esquemas mentales previos. Jerome Branner. Para este autor existen tres formas de aprendizaje: el inactivo, el icónico y el simbólico. Estableció que una teoría de instrucción debe enfocar cuatro grandes aspectos: predisposición al aprendizaje, las formas en las que un cuerpo de conocimiento puede ser estructurado, secuencias para presentar el material y por último la naturaleza y ritmo de recompensa y castigo. Lo más importante de su teoría es el lugar que ocupa la inmersión en el conocimiento para cualquiera que quiera aprender. Así, recalcó la idea de que un estudiante aprendería más y más rápido si se implicaba en el conocimiento que trataba de adquirir y lo aplicaba. Howard Gardner formuló la famosa teoría de las inteligencias múltiples, según la cual la inteligencia sería la capacidad de organizar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. Cada persona tendría al menos 8 tipos de inteligencia o habilidades cognitivas. Estas inteligencias son semi-autónomas, pero trabajan en equipo, integradas, dentro de la mente de la persona. Cada persona además desarrollará uno u otro tipo de inteligencia con mayor grado que las demás debido a énfasis culturales. Asimismo, cabe decir que a pesar de que no exista evidencia clara sobre la validez de este enfoque sobre la inteligencia, los estudios sobre este tema se llevan a cabo de manera periódica. La Universidad de Taiwán, por ejemplo, realizó una investigación sobre ella defendiendo su utilidad en el campo educativo. Jeffrey Sternberg. Sternberg es sumamente conocido por su teoría triangular del amor, según la cual el amor consumado está compuesto por tres elementos: intimidad, pasión y compromiso. A su vez, también postuló la teoría triárquica de la inteligencia, que dice que la inteligencia es una actividad mental dirigida a adaptarnos, a seleccionar y conformar entornos relevantes del sujeto en cuestión. La inteligencia, según él, quedaría demostrada en cómo cada uno de nosotros afrontamos o promovemos los cambios. David Rumelhart es un autor muy influyente dentro de la teoría de los esquemas. Según él, los esquemas son representaciones de conceptos generales que se hallan almacenadas en nuestra memoria y que nos ayudan a organizar el mundo. Su teoría nos explica cómo se representa el mundo en nuestra mente y cómo usamos esa información para interactuar con el mundo. Jean Piaget. Piaget es uno de los autores más importantes para la psicología cognitiva. Formuló la teoría del desarrollo cognitivo por etapas. Estas etapas están caracterizadas por la posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes que dan cuenta de ciertas capacidades e imponen ciertas restricciones a los niños. Existen otros muchos representantes de la psicología cognitiva, como son Vygotsky, Erickson o Ausubel, que merecerían un espacio en esta lista. En cualquier caso, sus aportaciones supusieron una revolución para la psicología de entonces, y para entender cuáles son las principales fortalezas y carencias de la corriente más popular en la actualidad, la cognitivo-conductual. Así, gracias a las aportaciones de todos ellos, la psicología ha dado pasos de gigante. De esta manera, aunque el conductismo siga actualmente vigente e incluso se combine con el cognitivismo, este último ha supuesto un gran avance respecto a lo que conocíamos décadas atrás, mejorando el tratamiento de diferentes trastornos mentales. Algunos con tanta incidencia como la depresión, por ejemplo, asimismo tal y como nos demuestra un estudio de la Universidad de Pensilvania, también muestra una elevada efectividad en el tratamiento del estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social y fobia específica. La psicología cognitiva en la actualidad. La psicología cognitiva tampoco está exenta de limitaciones. Críticas razonadas y en muchos casos razonables que versan sobre el supuesto de que los procesos mentales y la conducta están separados y que los primeros anteceden a los segundos. Sin embargo, a día de hoy, sigue siendo un encuadre psicológico de gran relevancia dentro de la práctica clínica. En la actualidad, este enfoque trabaja también
en combinación con las neurociencias, permitiéndonos así comprender mucho mejor el comportamiento humano. Estamos, por tanto, ante una perspectiva psicológica de gran valía.